Regresamos ahora al Congreso de la República. Se inicia la sesión de 73 preguntas al premier Juan Jiménez. Ahí se encuentra Juan Carlos Portilla. Juan Carlos. Fiorella, sí, como tú acabas de señalar, se ha iniciado ya la sesión de preguntas con una pregunta en materia tributaria al ministro de Economía y Finanzas sobre cuánto ha dejado en ingresos el impuesto a las regalías mineras. Vamos a escuchar al titular de Economía y Finanzas. Gravamen especial a la minería, en tanto que el 28%, 767 millones, y 22%, 588 millones corresponden a la recaudación de la regalía minera e impuesto especial a la minería respectivamente. De acuerdo a las estimaciones realizadas inicialmente, se proyectó una recaudación anual de alrededor de 3.000 millones por el nuevo esquema. Asimismo, y por tratarse de recursos provenientes de ingresos de sectores con alta volatilidad de precios, se proyectaron escenarios alternativos con variaciones en los precios internacionales de más o menos 10%. Así, una reducción en los precios internacionales de los minerales de 10% disminuiría la recaudación del nuevo esquema fiscal del sector minero en aproximadamente 500 millones de soles. En este sentido, cabe señalar que en el 2012 las cotizaciones de los principales minerales de exportación han disminuido. Para citar algunos ejemplos, el precio del cobre ha caído 10%, la plata 12%, el plomo 13%, el zinc 11% y el estaño 18%. Con respecto a este esquema nuevo que fue aprobado por el Congreso de la República y comparado con el régimen anterior, para efectos comparativos tomaremos la recaudación anual del nuevo esquema fiscal minero considerando los 4 trimestres comprendidos entre el cuarto trimestre del 2011 y el tercer trimestre del 2012, un año, la que ascendió a 2.200 millones. Monto que comparado con el esquema previo, solo regalías mineras, la recaudación resulta superior en más de 1.500 millones. Si la comparación se realiza respecto del aporte voluntario por el gravamen minero y el impuesto especial a la minería, a la fecha se ha recaudado 1.964 millones correspondientes a los periodos del cuarto trimestre del 2011 al cuarto trimestre del 2012, monto que representa un incremento de casi 1.400 millones o 244% comparado al monto recaudado por el aporte voluntario minero, que recaudó en ese momento 571 millones. Esto representa una mayor recaudación por 3 veces, se triplicó la recaudación con respecto al esquema anterior. Gracias, señor presidente. Bien. Tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos para una repregunta por un tiempo máximo de 1 minuto. Gracias, ministro, gracias, presidente. Lo ha dicho usted con mucha claridad. En año y un trimestre se ha recaudado 3.000 millones. Pasamos en un primer momento de un compromiso político con el país, impuesto a las sobreganancias. Luego pasamos a un nuevo régimen tributario, a la actividad minera. Y cuando el compromiso fue de una recaudación de 3.000 millones por año, a año y un trimestre estamos en los 2.700 millones. Quiere decir esto que la expectativa de que en 5 años se vaya a recaudar los 15.000 millones comprometidos con el país no se van a poder satisfacer finalmente. Lo segundo, señor ministro, es ¿cuál ha sido el impacto ocasionado con este nuevo régimen tributario sobre las regiones mineras? Porque entiendo que los nuevos tributos significaron una carga al impuesto a la renta y la mitad del impuesto a la renta es el canon minero. O sea, mayor carga, menos canon minero para las regiones y obviamente menos expectativas para su desarrollo. Lo tercero, señor ministro, acaba el señor presidente de dar una declaración televisiva el día domingo por la noche y manifestaba expresamente: dentro de las grandes reformas que queremos hacer este año está una nueva ley de distribución del canon. Usted... Dele para que concluya su pregunta. Usted maneja el tema por la especialidad de la materia. Hablando de canon minero, ¿cuál es el contenido, cuál es el contexto en el cual se va a proponer al país este nuevo régimen del canon minero? Y una última pregunta. La lógica es, a mayor producción, mayor recaudación. Y a mayor recaudación, mayores regalías mineras. Ocurre algo extraño aquí. En el 2010 y el 2011, y en lo que va del año, lastimosamente las regalías mineras, en particular para la región Moquegua y Tacna, han disminuido. Entonces, ¿cuál es el impacto de beneficio para el país si esto nuevo régimen tributario, especialmente en el tema de regalías mineras, se nos propone de manera diferente, pero en bajada?
Es todo, presidente. Gracias. Bien, tiene la palabra el señor ministro de Economía para responder a la repregunta por un tiempo máximo de 2 minutos. Por su intermedio, agradezco las repreguntas del congresista Ceballos. Acá yo creo que es importante tener claridad de cuál es la naturaleza de estos impuestos. Estos impuestos son impuestos que tienen por naturaleza un componente que es transitorio y volátil, que es el precio internacional de las materias primas. Y cuando se proyectó al inicio del gobierno esta proyección, cuando el Congreso de la República aprobó el nuevo esquema minero, hubo un supuesto asumiendo que no hubiera variación en los precios internacionales. Y como hemos visto, ha habido una variación importante en el precio de los minerales producto de la situación de menor crecimiento internacional. A esto se suma menor producción en algunas minas que ha redituado que haya una reducción no solamente en las regalías y en el nuevo esquema minero, sino en el impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. Por lo tanto, decir que no se cumpla es prematuro, porque va a depender básicamente de la evolución de los precios internacionales de las materias primas. Con respecto a lo que se refiere a una distribución nueva del canon, esto es un proyecto que viene elaborando el Poder Ejecutivo, pero lo que busca, capaz, cualitativamente es mejorar la distribución, tratando de lograr una mayor equidad en la distribución de la renta minera en el país. Y de hecho, siempre se dijo de que estos recursos iban dirigidos, estos recursos adicionales, que son en adición al impuesto a la renta que se distribuye por concepto de canon a las regiones productoras, era justamente para compensar a aquellas regiones que no tenían canon. De cierta forma, una manera de ecualizar los ingresos para aquellas regiones del país que no tienen la fortuna de tener recursos naturales en sus áreas de influencia. Con respecto a lo que se pretendería hacer para revertir esta situación, bueno, lo que tenemos que hacer para revertir esta situación es generar más crecimiento, porque más crecimiento genera mayores impuestos, mayores recursos ordinarios que puedan ser utilizados justamente para evitar depender de ingresos que pueden ser volátiles en su naturaleza. Y por último, el señor congresista, por intermedio del presidente, cualquier tema específico de su región, Moquegua y Tacna, permítame dárselo por escrito específicamente cuál sería el impacto que se va a ver incluso en la distribución del canon que se va a repartir en el siguiente mes. Muchas gracias. Muy bien, señor relator, siguiente pregunta. Pregunta 3, del congresista García Belaúnde, al ministro de Transportes y Comunicaciones. Diga usted si la sexta adenda entre el Estado peruano, Ministerio de Transportes y Lima Airport Partners, que le permite al concesionario del aeropuerto Jorge Chávez cobrar una TUA a los pasajeros que pasen por Lima en transferencia hacia otros destinos del exterior, fue realizada para que el concesionario obtenga los recursos necesarios, créditos por ejemplo, para las obras de ampliación del aeropuerto internacional. Bien, tiene la palabra el señor ministro de Vivienda, quien responderá la pregunta del ministro de Transporte y Comunicación. Su venia, señor presidente, señor congresista. Con relación a la pregunta, debo informar a la representación nacional que la suscripción de la sexta adenda tuvo como objetivo permitir al concedente, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cumplir con la obligación de entregar los terrenos en forma progresiva para que se pudiera ejecutar las inversiones necesarias para atender la demanda de pasajeros. Es necesario tener en cuenta que debido a la imposibilidad del Estado peruano de cumplir desde febrero de 2009 con su obligación de entregar los terrenos al el concesionario del aeropuerto, este concesionario podía solicitar la terminación del contrato de concesión exigiendo una elevada indemnización por el incumplimiento señalado. Ante dicha situación, el concesionario solicitó la aplicación de la TUA a los pasajeros en transferencia, pedido que fue aceptado por el organismo regulador en el marco de sus competencias. De corresponder, la aplicación de esta tarifa, OCITRAN determinará el monto aplicando su reglamento de tarifas. Cabe indicar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones logró que el proceso de fijación de tarifas se inicie cuando el nuevo terminal de pasajeros esté construido y en operación. Cabe mencionar que la nueva administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
recibió en julio del 2011 el 89.21% del área pagada a los propietarios, siendo que solamente el 6.47% se encontraba en posesión del concedente, es decir, del Estado. Los esfuerzos del MTC han permitido contar en la actualidad con 97.23% del área. La sexta adenda ha permitido entregar al LAP 998.278 metros cuadrados y se viene trabajando para entregar 2.653.615 metros cuadrados hasta el 31 de agosto próximo. El saldo se ha entregado una vez construido el tramo 3B de la avenida Gambetta, dado que ésta utilizará parte de los terrenos de la concesión. Finalmente, de acuerdo al contrato, LAP se encuentra obligado a cumplir su propuesta técnica, la que contempla la construcción de la segunda pista, el segundo terminal de pasajeros y las plataformas adicionales de acuerdo a la demanda, sin la necesidad de que esté aprobado ningún TUA de transferencia. En consecuencia, la sexta adenda no tiene por objeto facilitar al LAP la obtención de recursos para cumplir con sus obligaciones. Esta está orientada a resolver el incumplimiento del Estado para la entrega de los terrenos al concesionario para la construcción de las mejoras necesarias. Gracias. Bien, tiene la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde para una repregunta por un tiempo máximo de 1 minuto. Un minuto es muy poco para contestar tanta... Congresista, de acuerdo al reglamento, pero usted ha visto que hemos sido vaguedad, más... presidente. Un minuto para contestar tanta vaguedad es muy poco, presidente. En primer lugar, ¿dónde está el ministro de Transporte? ¿Por qué no viene acá? Y manda a otro ministro para que conteste. Un minuto dice el reglamento, pero siempre hemos sido flexibles. Presidente, esto es una cosa muy grave. Lo que ha dicho el señor... ¿Quién es? El de vivienda. Caramba, el de vivienda. Es una entrevista total, presidente. ¿Cómo es posible que firmen una adenda permitiendo que los pasajeros en tránsito del Jorge Chávez paguen TUA? El pasajero que está de tránsito de un avión a un avión, el pasajero que está de tránsito que se quede en el avión, el pasajero que está de tránsito que baja del avión, se va al otro terminal, tenga que pagar, señor, lo mismo que paga un pasajero que se embarca por primera vez. Un pasajero que va de Piura a Cusco va a tener que pagar en Lima. Un pasajero que va de Santiago de Chile a Quito va a tener que pagar. Eso es un entreguismo total, presidente, porque con esa adenda se le está permitiendo al LAP recaudar 100 millones de dólares al año, presidente. Y 200 millones vale la pista. O sea, gracias al ministro, al que está ausente, no al que está acá sentado, presidente, vamos a tener a pasajeros que están financiando la segunda pista cuando la segunda pista debería pagarla la propia concesionaria. Esto es entreguisto, presidente. Yo pido que el gobierno cambie de etiqueta, que no sea nacionalista nunca más, porque no pueden contestar como ha contestado ese señor. Tiene la palabra el señor ministro para responder o para comentar, porque creo que no es una pregunta. Señor ministro de Vivienda. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Solo para precisar que me corresponde responder las preguntas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dado que el ministro del sector se encuentra de viaje y ha sido encargado del portafolio. Y respecto a los comentarios, solo ratificar lo que está contenido en esta respuesta que se ha dado. No obstante ello, se podría ampliar la respuesta, y se hará llegar al despacho del señor congresista. Gracias. Bien, relator, la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, congresista. Estamos siguiendo exactamente el reglamento. Lo que pasa es que hago excepción después, congresista. Siguiente pregunta. Pregunta 4, del congresista Apaza Ordóñez, al presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué acciones ha realizado el Gobierno Nacional y cuáles son los montos otorgados al Gobierno Regional de Arequipa, a las municipalidades distritales y provincial de Arequipa, así como a las municipalidades distritales de otras provincias del departamento de Arequipa, para enfrentar las labores de rehabilitación de los daños ocasionados por el aluvión ocurrido el 8 de febrero del año en curso? Señalar el detalle. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros para responder. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ni bien ocurrida la emergencia por las excesivas lluvias ocurridas en Arequipa, conforme a la interrogante que se nos ha planteado, nos dirigimos personalmente a dicha ciudad a verificar los daños. Acudimos con las autoridades regionales, con las autoridades locales, a verificar in situ la situación en la que había quedado la ciudad por las intensas lluvias que durante muchos años no habían ocurrido en Arequipa.